Queridos seguidores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast número 6 de Medicina Funcional con Alfonso. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual va a llevarnos a una charla un tanto informal pero muy interesante, y nos acompaña el doctor Alfonso Hernández desde Guatemala, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por recibirme acá. Estoy muy contento de participar con usted, doctor, con sus seguidores, también poder compartir. Sé que tiene muchos seguidores en Fitoterapia Campos y estoy muy contento de estar por acá. Me da muchísimo gusto recibirle, doctor Alfonso Hernández. Qué bueno verle por acá. Bienvenido a México y bienvenido al podcast de Medicina Funcional. ¿Qué tal el viaje de Guatemala para acá? Muy bien, tranquilo. Sí, muy tranquilo. Sí, súper bien, gracias. Qué bueno. Gracias. Pues, ¿cuánto tiempo, doctor, lleva usted indagando, investigando sobre el tema de las plantas medicinales? Independientemente de sus estudios de medicina, ¿cuánto tiempo lleva usted en esto de las plantas medicinales? De estar investigando, estudiando y profundizando un poco más desde el 2018, pero fue con usted que ya fue en el 2022, 21 que comenzamos allá a profundizar más. De verdad, yo anteriormente siempre tenía como médico aquel rechazo al tema de plantas medicinales, a la fitoterapia, porque pues cuando está en la facultad de medicina, uno en la formación recibe, y que es correcto, ¿verdad?, el poder dosificar al paciente. Y es algo que yo siempre veía con una gran dificultad, poder dosificar a alguien con extractos, con drogas vegetales. Lo veía yo muy difícil, de verdad. Entonces, ese fue el primer como paradigma que se rompió. Cuando comencé a introducirme al estudio de las plantas y logré descubrir con usted, con su curso, como maestro, que sí hay formas de poder dosificar. Que ese es el gran tema, porque uno no utiliza antibióticos, analgésicos en medicina química, y uno sabe exactamente qué dosis le va a dar al paciente. Y ese era el problema que encontraba anteriormente de profundizar en fitoterapia, ¿verdad? Entonces decía yo, es que es difícil poder, porque no tenía la formación, ese es todo, ¿verdad? Entonces creo que cambió cuando me fui dando cuenta poco a poco, a medida que iba estudiando, que sí había manera de poder dosificar y de dar una cantidad de gramos, que tuvieran estudios, que hubiera verificación científica, ensayos o estudios en vivo, in vitro, que nos pudiera determinar la efectividad de la dosis, la eficacia de la dosis, ¿verdad? Entonces ahí creo que fue donde realmente cambió y comencé a interesarme mucho. Y aprovecho esto para poder decir también de que los que nos están viendo, que son terapeutas, que atienden pacientes, médicos, personal de salud, enfermeras, que ahí está el curso, ¿verdad?, que va a comenzar, doctor, de una nueva edición, que se inscriban, de verdad. Miren, lo de la fitoterapia es una herramienta más que tiene uno como médico, como terapeuta, atendiendo a pacientes. Hay pacientes que los puede tratar uno solo con medicina química, porque hay enfermedades que están en una etapa muy avanzada, con muchas complicaciones, pero hay otros que los puede coadyuvar, estar tratando con medicamentos y con plantas, y a otros que perfectamente solamente con fitoterapia los puede tratar uno. Fíjese que esa parte creo que nunca la habíamos platicado. Nos hemos visto varias veces, yo le visité en Guatemala también y nos hemos visto, y nunca había platicado esa parte de cuando usted era de alguna manera resistente al tema de prescribir fitoterapia, prescribir plantas medicinales a sus pacientes, ¿no? Porque ya ve usted también de que de repente el médico general se enfrenta también a su propio paradigma, que es que el paciente sí utiliza plantas medicinales, las prefiere, las defiende. Tenemos un acervo cultural enorme en torno a las plantas medicinales. Entonces, de repente, cuando el paciente siente que su médico tiene bloqueado, como dice usted, de rechazo, ¿no?, tiene bloqueado el tema del uso de plantas medicinales, pues lo que hace el paciente es que ya no se lo dice, ya no le declara, por ejemplo, que está tomando algún tecito, algunas cápsulas, unos suplementos, y entonces los mandamos a tierra de nadie. Porque si el paciente no nos permite revisarle qué suplementos o qué plantas medicinales, qué tecitos, lo que sea que esté tomando,
entonces ya no tenemos nosotros la oportunidad de revisar si hay interacción medicamentosa, por ejemplo, si hay contraindicaciones, si tenemos efectos secundarios, si tenemos algún problema que sea adyacente a la medicación. Y de esa forma es como el paciente mejor se va como que reserva, porque cada vez la gente utiliza más plantas. Eso es una realidad, doctor. Cada vez la gente utiliza. Y ahora, usted menciona el tema de la dosificación. Le voy a decir una cosa. Fíjese que cada médico que ha venido a nuestro podcast siempre hablan de la dosificación como su principal tema de preocupación. Y es que la carrera pues siempre exige una dosificación. La medicina es dosis dependiente, ¿no? ¿Y qué tal la sorpresa cuando se da cuenta que en fitoterapia sí se puede dosificar, sí tenemos la sustancia activa y estudios que nos hablan de la dosis de eficacia de la sustancia activa? ¿Y ahora cómo maneja todo eso? Muy bien, con mucha más confianza. Al inicio tal vez no tanto, pero era por siempre que uno comienza algo nuevo, pues se genera cierta incertidumbre, cierto temor, ¿verdad? Porque lo que uno, por su formación, lo que uno menos quiere es hacerle daño al paciente, sino que ayudarle, ¿verdad? Eso es como algo que es bien importante. Y cuando uno aprende a dosificar, ve resultados rápido. Hay personas que con fitoterapia se ven resultados muy rápido. Y es algo como alentador y gratificante para uno como profesional de salud, ¿verdad? Ver que una persona mejora considerablemente con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, otras enfermedades, donde por supuesto no es solamente la fitoterapia, sino que también cambios de hábitos, cambios de estilo de vida, donde también al final uno como médico general, como médico, también como especialista en fitoterapia, también le ayuda a acercarse más al paciente, entender la realidad que tiene el paciente, dedicarle tiempo y poder ayudarle a hacer esa modificación, ¿verdad? No solamente poner como suele la mayoría, poner esas dietas estrictas que no hay paciente que las siga realmente, ¿verdad? Y que ni uno como profesional la podría seguir, pues, ¿verdad? Entonces, también es como muy humanizante. Estar en esta área de medicina alternativa es muy humanizante porque uno entiende al paciente y de verdad que le quiere dar aquellas fitoterapia, aquellas drogas vegetales que le van a ayudar y que van a permitir que no sea tan dependiente de ciertos medicamentos y poder incluso, en algunos casos, quitar, no siempre. Siempre existe la idea del paciente de llegar y que uno retira todos los medicamentos y solamente se queda con las plantas, pero lastimosamente no es así en muchos casos. Pero poder coadyuvar, llevar un tratamiento alternativo y un tratamiento químico que permita no estarle subiendo la dosis al medicamento. Usted que tiene alguna enfermedad crónica sabe bien a qué me refiero, que comenzamos con una dosis muy baja, pero a medida que pasa el tiempo, los meses, los años, la dosis va aumentando y después no solo es un medicamento, son 2 hasta 3 medicamentos para una misma enfermedad. Y eso es algo muy bueno con la fitoterapia, que podemos detener, hacer que la progresión de esa enfermedad sea más lenta y poder nosotros, en algunos casos, incluso hasta hacer remisiones, pero no es para la mayoría. Y a veces el concepto, que es algo que también nosotros tenemos que educar a nuestro paciente, es que voy a comenzar a tratamiento con plantas y creen que como médico, como profesional de salud, le quito totalmente todos los medicamentos y comenzamos de nuevo. No se puede. Es complicado. Sí. ¿Hasta cuántos medicamentos usted le ha encontrado a un solo paciente, doctor? He tenido pacientes que están tomando 21 medicamentos en el día. En el día. Es paciente algo polimedicado, ¿no? Polimedicados, ¿verdad? Porque un especialista le ha dado un medicamento, varios, otro le ha dado otros medicamentos, en Seguridad Social le dan otros medicamentos. Paciente polimedicado es muy complicado, de verdad. Y en esos casos, ¿ha tenido la experiencia usted de ir, por ejemplo, digamos, diciendo, bueno, el paciente está polimedicado y podemos ver cuáles son las enfermedades pues más emergentes que requieren estos medicamentos, y en aquellas que no, ¿ha tenido usted la oportunidad de ir retirando, por ejemplo, medicamento, digamos, para la hipertensión, irlo disminuyendo, digamos, para la diabetes, mientras el paciente está en otros tratamientos inmunosupresores, etcétera? ¿Lo ha venido usted haciendo? Sí, efectivamente. Es que, miren, cuando el paciente nota genuinamente que uno lo que desea es ayudarle y de verdad y
y que se encuentra que el paciente no está solo, sino que hay alguien que de verdad se va a poner a la par para poderle acompañar en este proceso, es más fácil que hayan cambios, ¿verdad? No solo que llega a la consulta y comenzar a regañarle que no ha hecho esta dieta y, ¿verdad?, a culparle muchas veces, sino que poderle entender y poder decirle, con esto le voy a ayudar, usted ayúdeme en esta parte y podemos salir adelante, ¿verdad? E ir, en muchos casos, escalonadamente disminuyendo, ¿verdad?, los medicamentos, pues, ¿verdad? De verdad que es muy gratificante, doctor. ¿Y qué tal, doctor? Por ejemplo, dice usted escalonadamente, o sea, haciendo un tiempo de transición entre un medicamento y otro, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos introduciendo un medicamento fitoterapéutico mientras vamos retirando. En el caso de... ¿usted se ha encontrado con estos casos, doctor, de donde alguien así atrevido, siempre hemos sabido que la ignorancia es atrevida, que alguien atrevido viene y al paciente, falsos tratantes, pseudomédicos, pseudonaturistas, que vienen y de tajón así, ya no se va a tomar nada y le vamos a meter puro medicamento naturista? ¿Le ha tocado estos casos así? Sí, muchos. ¿De verdad? Muchos casos. En Guatemala, ¿cómo es este fenómeno de la medicina natural? Es bastante, mire, culturalmente es muy aceptada la medicina natural, ¿verdad? Culturalmente un alto porcentaje de la población utiliza plantas medicinales en forma de té, sobre todo, ¿verdad? Infusiones, pero... no hay profesional de salud capacitado que maneje el tema, porque ante la ignorancia, porque, o sea, nosotros podemos saber mucho de fisiología, fisiopatología, pero desconocemos las plantas y tenemos que ser honestos, ¿verdad? Cuando decimos no sabemos de eso, lo más fácil para nosotros como médicos es decirle al paciente no tome de eso. ¿Por qué? Porque ignoramos, ¿verdad? No sabemos cómo va a interactuar con los medicamentos y sí, realmente el poder estar seguro de lo que está utilizando uno. Por ejemplo, con un paciente que está cruzando con diabetes, hay pacientes que están hasta con dosis muy altas de metformina o de otros hipoglucemiantes y poderle coadyuvar, ir trabajando con drogas vegetales como por ejemplo la Cecropia octusifolia, el guarumbo, por ejemplo prodigiosa, alcachofa, que podemos ir trabajándolo de alguna manera, de ir creando que el cuerpo vaya respondiendo a ese proceso, y dependiendo de la respuesta es que nosotros vamos a ir disminuyendo los otros medicamentos. Es la forma gradual. Es la forma gradual. Sí, hay personas que responden rápido, pero a otras personas es más lento el proceso. Y hay personas que desean que el siguiente mes ya le quite todos los medicamentos, pero no va a depender ni del deseo de la persona ni del deseo mío, sino que cómo su cuerpo va respondiendo, ¿verdad?, a eso. Yo he estado en su clínica allá en Guatemala, doctor, y me he dado cuenta. Usted aparte ha tenido la experiencia de trabajar casi en todo Centroamérica, ¿verdad? Sí. Honduras. ¿Ha trabajado en Nicaragua? Sí, no, en Honduras, El Salvador. El Salvador. ¿Costa Rica ha trabajado? No, tampoco. Nunca. Muy bien. Y yo ahí en su clínica me di cuenta, primero, de verdad, lo dijera fuera de cámaras también, de que llega gente de todo tipo, llega gente muy enferma, muy dañada, y veo la confianza con la que llegan. Incluso desde tempranito están ahí esperando, tocando la puerta, ¿no? Que no han abierto y ya hay personas ahí esperando, y veo la confianza con la que llegan con usted, como usted lo maneja. Siempre he dicho públicamente y fuera de cámara de que admiro la forma humana en la cual son atendidos en su clínica. Eso me da muchísimo gusto. Pero preguntarle ya directamente, doctor, allá en su clínica en Guatemala, ¿cómo está el tema de la salud allá en este país? Aquí en México, por ejemplo, pues ya ve que tenemos el problema de la obesidad, la alimentación que ha cambiado, la diabetes infantil. Nos sorprende cada vez a nosotros más de que cada vez pues más jóvenes, más adolescentes son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Los grados de obesidad pues son sorprendentes. Al ser Guatemala un país con el que compartimos también mucha cultura, muchos aspectos, mucha idiosincrasia también de nuestra gente, ¿cómo está el tema en este momento de salud ahí en Guatemala? Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjese que epidemiológicamente las enfermedades más estaban centradas hace ya varios años en enfermedades más infecciosas, gastrointestinales, respiratorias, pero ahora el fenómeno es que tenemos más enfermedades crónicas que infecciosas, agudas. Tenemos enfermedades metabólicas también, un alto porcentaje,
En general, la alimentación de nuestra población ha cambiado mucho con alimentos ultraprocesados, muy refinados, que ha hecho que haya un alto porcentaje de personas cursando con obesidad, niños también con obesidad. Yo en la consulta también practico ultrasonido y he encontrado niños 10, 12 años con hígado graso, no alcohólico, estatosis hepática, que antes no se veía en los niños, ¿verdad? Y este es un fenómeno que se ha generalizado bastante por malos hábitos, estilos de vida que se están llevando, ¿verdad? Y que contribuyen al aumento de este tipo de enfermedades. De donde usted trabaja, le repito porque yo lo he visitado en su clínica, es una comunidad grande, pero está muy cerca muchas zonas rurales, hay cafetales bien preciosos por ahí, hay mucha gingiverácea. A mí me gustó bastante la zona, ¿no? Pero veo que hay mucha zona rural también a los alrededores y como que todas las personas vienen a la ciudad. En ese sentido, ¿cómo observa usted el paradigma de la alimentación que antes nosotros decíamos, al menos aquí en México, decíamos, las personas de las comunidades, las personas del campo comen mejor, comen su frijolito, su maíz, su tortillita, comen bien, comen su pedacito de carne, o sea, había una muy buena alimentación. A menos aquí en México, de alguna forma, esa dinámica de alimentación rural ha cambiado bastante. En Guatemala, ¿cómo se está moviendo esta? Sí me entiende a lo que me refiero. La dinámica de cómo se alimenta la gente en un lado, en el otro, o ya se está mezclando. ¿Cómo está por allá eso? Sí. Precisamente eso es lo que está sucediendo. Ha habido un cambio en el tipo de alimentación. Tenemos como una idea que en zonas rurales, en el campo, se come mejor, ¿verdad? Más hierbas, más verduras, más frutas incluso, pero ha cambiado mucho la dinámica. Ahora hay mucho consumo de gaseosas, de sodas, ¿verdad? Que es altísimo la cantidad de azúcar que consumen desde niños, desde pequeños, altísimo la cantidad de harinas, de productos refinados, pan, que al final va deteriorando, ¿verdad? La salud. La utilización de alimentos muchas frituras, muchas cosas fritas, ¿verdad? Ha habido como un desbalance en esa parte, ¿verdad? Y se ha estado dejando cada vez más el consumo de verduras, que sabemos de toda la vida, ¿verdad? Hay que mantenerle una buena proporción. Entonces todo eso ha cambiado y ha hecho que tengamos altos porcentajes, como le digo, de enfermedades metabólicas, de diabetes, de hipertensión, de problemas que no se veían tan frecuentemente, ¿verdad?, en estas zonas. Yo recientemente en San Francisco atendí a una niña de 9 años con insulinoresistencia y pues síndrome metabólico. Algunos componentes del síndrome metabólico, no hipertensión, por buena fortuna, ¿no? Sin embargo, una niña saludable, no tenemos una enfermedad congénita, o sea, descartado todo ello, es netamente metabólico. Al hacer la revisión de la alimentación, pues obviamente encontramos ultraprocesados, harinas y todo esto. En este sentido, doctor, ¿cómo ve? Tal vez nos lleva un tema al otro, porque esto es una plática de amigos más que nada. Y en este sentido, ¿cómo ve usted el tema de cómo ahora hay muchas personas en redes sociales recomendando una dieta, una alimentación, otra, y por ejemplo se ha venido estigmatizando bastante el consumo de la fruta? O sea, algunos sectores ahí, incluso médicos, médicos así, que uno no puede decir no son médicos, sí lo son, pero han venido satanizando la fruta como causante. Este tipo de dieta donde se concentra en solamente un tipo de alimento, digamos un alimento grasoso, animal, como las dietas cetogénicas, ¿no? Y se ha venido discriminando y señalando a las personas, aconsejando a no consumir fruta. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo lo piensa usted? Sí, yo realmente lo veo muy complicado porque fíjense que todos los extremos son malos, ¿verdad? Todos los extremos. Siempre hemos visto que cuanto más tenemos un equilibrio en la dieta entre carbohidratos, proteínas y grasas, es el ideal, pues, ¿verdad? Creo que también suprimir completamente los carbohidratos no está bien. Creo que suprimir la fruta no es bueno. Claro, hay extremos donde le digo que hay pacientes que también
buscan dietas basadas solo en licuados, por ejemplo, al extremo, que eso no está bien. Por ejemplo, comer una fruta, una naranja, una manzana, una pera, mango, comérselo así. No tanto de hacer muchos licuados, pero cuando licuamos es una mayor cantidad de sacarosa, ¿verdad? Que estamos mandándole al cuerpo. Mucha fructosa, que es la que ingresa de una sola vez al organismo. Entonces yo creo que tampoco es de abusar mucho en la parte de licuados, pero en general no está bien que estemos satanizando las frutas, ¿verdad? Yo creo que es parte de la alimentación, algo que nosotros estamos acostumbrados, de hecho desde pequeños, ¿verdad? Consumir la fruta por las vitaminas, minerales que también tenemos ahí, ¿verdad? De las frutas, y es algo es parte de una alimentación sana, realmente. Sí, fíjese que yo comentaba con usted en algún momento de las pláticas que hemos tenido, yo comentaba con usted el tema también de siguiendo en esta dinámica de las redes sociales, ¿no? Yo he sido muy señalador de todas las mentiras que se dicen en redes sociales, sobre todo de plantas medicinales, de verdad. Yo en este sentido, doctor, por ejemplo, cuando usted decía, pues es que estamos peleados con el tema de las plantas medicinales, ¿no? No las conocemos y estamos peleados y decimos mejor no tome plantas medicinales. Pero fíjese que, si les soy honesto, yo justifico bastante, lo entiendo más que nada, la actitud de muchos médicos de decir, ¿sabe qué? Plantas medicinales no, porque el contenido que se da sobre plantas medicinales, la información que se da sobre el uso de plantas medicinales, pues en ocasiones, la mayoría de ocasiones deja muchísimo que desear. Incluso yo, que me dedico a esto, yo soy experto en tema de plantas medicinales, o sea, cuando yo evalúo la información, yo digo, pues está muy mal lo que le está llegando a las personas. Entonces, mi comentario va en este sentido, de que de un tiempo para acá, no sé si usted lo ha notado en Guatemala, cómo va esto, ¿no? De un tiempo para acá, gastamos un buen tiempo de la consulta en reeducar al paciente sobre lo que no es cierto que ha visto en redes sociales. O sea, el paciente ya viene y ya hace preguntas en la consulta o cuando hacemos la revisión, paciente tomando magnesio, por ejemplo, pero de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, como estamos en confianza, se lo voy a decir, ¿no? A mí me llega un paciente y veo que el paciente está tomando bastante magnesio, bastante vitamina C, bastante zinc, mucho suplemento. Entonces ¿y cuánto tiempo lleva tomando magnesio? No, pues 1 año, 2 años. Me tomo también el agua con bicarbonato y limón todas las mañanas y todo esto. Yo digo, seguidor de Fran Suárez, o sea, ya de plano, ¿no? Y entonces, en este sentido, nos toca que estar reeducando a estas personas a las cuales las redes sociales y estos falsos gurús de las redes sociales les han metido información, pero bien hondo en la cabeza. Entonces, en mi caso, yo comienzo, no, mire, el magnesio, pues es un elemento que sí necesitamos. Sí hay evidencia de que nos ayuda a ciertos aspectos de eso, es importantísimo, parte de la homeostasis, pero tiene que estar en un nivel, en un rango. Fuera de esto, el magnesio puede hacerle incluso daño. Podemos causar daño de entrada, por ejemplo, a la bomba sodio-potasio. Problemas con el corazón, podemos causar problemas a neurotransmisores, el exceso, no estoy hablando, ¿no? Entonces, pero todo esto que estoy diciendo ahorita, mucho más, ahora ya es parte como que de la labor que tenemos que hacer dentro de la consulta, derivado de tanta información que tienen las personas ahora, información por un lado, por otro, o sea, estamos inundados de información, es una pandemia de información, infodemia, ¿verdad? Se le llama, ¿no? Este fenómeno de la infodemia, que a veces nos cobra víctimas, que a nosotros nos cobra tiempo en la consulta, porque, repito, tenemos que estar educando. ¿Cómo se maneja ya? ¿También se está dando este fenómeno? ¿También existe esto? Sí, yo creo que es algo generalizado que tenemos con las redes sociales, ¿verdad? Que es una herramienta que algunos, por conseguir algunos likes, por hacerse virales, incluso por monetizar, ha habido desinformación, mucha desinformación en salud. Tengo pacientes que han llegado descompensados a la consulta, 400, 500 de glicemia, porque ya no toman la pastilla porque vieron que con un té de canela iba a bajarle el azúcar, entonces ellos dejaron de tomar su medicamento. No digo que es malo el medicamento, o sea, tiene sus grandes ventajas. Un paciente que está
están con metformina y lo dejan de tomar, pero así sin ningún asesoramiento de nadie. Por su cuenta dice, lo voy a dejar de tomar porque ya vi que el té de canela y hojas de mango o de hojas de insulina con eso se me va a bajar el azúcar en 2 semanas, ¿verdad? Lo cual no es así. Un paciente descompensado necesita un asesoramiento, alguien que sepa y que le diga, lo vamos a ir haciendo de esta manera y lo va a ir guiando, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos así, pacientes que dejan de tomar su medicamento, ¿verdad? Por hacerle caso a alguna terapia, a algo novedoso, o el famoso de no quieren que sepas esto y haces de esta manera y tómalo y en 2 semanas ya vas a estar curado, ¿verdad? Que no es así, pues lastimosamente no es así. Y siempre va acompañado, ¿no?, de este mensaje conspiracionista, ¿no?, de lo que los doctores no quieren que sepas porque no les conviene, ¿no? Lo que las farmacéuticas no quieren que sepas. Esto de las farmacéuticas, por ejemplo, que estamos conscientes, yo creo que todos aquellos que revisamos literatura científica sí sabemos perfectamente que la medicina, en todos los medios, o incluso, debo de serle honesto, doctor, en el tema de fitoterapia, tenemos laboratorios farmacéuticos bien metidos aquí con sus intereses también, Entonces estos como que meten las uñas y son pulpos, así se meten en todo, ¿no? O sea, sí sabemos que las farmacéuticas generan intereses que van en contra de los principios humanos incluso. Pero este elemento, al ser exacerbado y exagerado, los charlatanes lo manejan muy bien, y ya incluyen a la medicina en general, a todos los médicos en general, y entonces como que si fuera un solo ente, farmacéuticas, médicos, medicina, y todo descartarlo, hacer al paciente enemigo de todos estos elementos para hacerlo partícipe de lo que yo estoy considerando. A mí me tocó hace poco en Monterrey, creo que se los comenté en clase, no sé si ¿verdad?, que me tocó un paciente con un carcinoma en el colon. Y este paciente, al ser diagnosticado, pues el médico da su estrategia, el oncólogo da su estrategia y dice, pues esto lo vamos a tratar de esta manera. No calificaba al paciente para cirugía, pero sí quimioterapia y radioterapia. Era un caso agudo. Entonces, y el paciente dice no, porque pues un compadre, nunca falta el compadrito, la vecinita, o sea, un compadre que había ido muy mal de la tos, pero muy mal de la tos, a una clínica naturista, le dieron con unas tomas y se le quitó. O sea, nosotros sabemos también de que en ocasiones la enfermedad tiene este componente de autocuración, ¿sí? Entonces, pero sin salirnos del tema, pues el paciente con su cáncer de colon va a esta clínica en Montemorelos, allá en Nuevo León, va a esta clínica y le dan sus tomas. Así le llaman aquí en México, le llaman a la mezcla de plantas en líquidos y cosas que a veces no llevan ni nombre, ni declaran qué es lo que contiene, nada, son tomas. Porque incluso yo le dije, a ver, ¿qué es lo que contenía eso? No, nomás tienen una clave y son tomas. Entonces se toma las tomas, pero el paciente se los toma durante 2 años. 2 años diagnosticado con cáncer de colon en estadio 3, y resulta de que ahora el paciente pues está peor, ¿entiende? Yo le invito en la consulta, ¿no? Y le digo, pues tenemos que empezar el tratamiento, rebobinar el tratamiento con el oncólogo lo antes posible. Ya se cometió un error muy grave. El paciente se ha jugado la vida prácticamente en estos procesos. Entonces, esa es la parte en la cual considero también, y creo que en eso tal vez estamos de acuerdo, que hace falta educar, y siempre estar educando, es una labor muy ardua. Ahorita en México, doctor, en México ha sonado mucho un caso, no sé si por allá se enteró, y fue aquí en Puebla, una falsa doctora que se hacía pasar por psiquiatra. ¿No la vio usted en redes? Sí, lo vi. No perdón, sí. Pero qué hija de la chingada. Y no le corte, O sea, qué canija mujer. O sea, ella con esa seguridad y se rentó una oficina en una de las mejores torres médicas de aquí de Puebla. Y se anunciaba en Doctoralia. O sea, y salía así de las primeras, y bueno, era todo un caso esa señora, tremendo caso, ¿no? Entonces a todo esto es a lo que de alguna forma en la salud del paciente queda expuesto. Y repito, ahora con redes sociales
Imagínese, ya por un lado, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De que la cúrcuma es antiinflamatoria. ¿La hemos estudiado, doctor? Sí. ¿La ha probado en pacientes? Sí. A veces la cúrcuma, por la evidencia, como un analgésico, como un antiinflamatorio para procesos inflamatorios así crónicos, funciona bastante bien. Tiene equivalencia con el ibuprofeno, pues, ¿verdad? Entonces, ¿y en la práctica cómo le ha funcionado la cúrcula? Bastante bien, bastante. Porque muy usted lo está aceptada, aplicando a pacientes, ¿no? Muy aceptada por los pacientes, y cuando ven los resultados también, pues, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ahí sí que, ahí nos vamos a los resultados, pues, que vemos con los pacientes, disminución de los marcadores inflamatorios, pues, por corto tiempo, a los pocos meses estarlo utilizando. Y aparte otros beneficios que también tiene, ¿verdad? Incluso hasta en el estado de ánimo, pacientes que están con procesos inflamatorios, cursan con una depresión tal vez leve, no es tan marcada, que nos ayuda también, pues tenemos la evidencia de los estudios, ¿verdad? Donde es que trabaja. Entonces, buenos, muy buenos resultados. Pero fíjese que algo que también sucede con el personal de salud es que cuando recibe un paciente y que le dice, es que he estado tomando una cápsula de tal, no digo nombres de planta medicinal, o haciéndome un té, la mayor parte, lo que está sucediendo en Guatemala, no sé si aquí sucede, es que tenemos productos, o el acceso de los pacientes a esos productos de muy mala calidad. Incluso les dicen, le doy una droga y les dan algo que nada que ver, pues, con eso. Entonces no hay calidad en los productos. Entonces, si no hay calidad, no vamos a tener ni seguridad ni eficiencia, ¿verdad? En lo que vamos a el resultado del paciente. Entonces, algo que tenemos también que educar a nuestro paciente es, primero, que no solo con plantas en la mayoría, y combinada es una buena opción. Pero segundo, que el producto que busque que sea de buena calidad, ¿verdad? La calidad es clave para poder tener resultados. Porque hay pacientes, por ejemplo, que con el extracto de ginkgo biloba, por ejemplo, para cuando cursan con demencia senil, cuando comienzan los primeros síntomas de enfermedad de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, le digo, vamos a trabajar con el extracto de ginkgo biloba, y dice, no, doctor, yo ya tengo 1 año de estar tomando ginkgo biloba en cápsulas, pero cuando llevan el producto es de mala calidad, un precio bajo. Sabemos que el ginkgo biloba de buena calidad es caro, es de las drogas más caras que hay, y cuando comienzan a utilizar productos de buena calidad como los que tenemos, pues no es para promocionar los productos, pero se nota la diferencia. El paciente dice, llevo 2 meses tomándolo y noto bastante, ya no se me están olvidando las cosas, me estoy recordando más, ¿verdad? O sea, los resultados, eso es lo que le digo. Todo comienza por la calidad también del producto. Sí, porque, por ejemplo, el ginkgo biloba, volviendo al tema del ginkgo biloba, que como usted lo dice, no es lo mismo unas capsulitas de hojas molidas de ginkgo biloba que un extracto EGB 761 o un 24/6 de ginkgo biloba, que sabemos de que lo que se hace en estos casos es que se hace un aislado de los componentes, primero los flavonoides, los ginkgoflavonoides, ¿sí? Después los bilobálidos y los gingólidos. Se estandarizan y se tiene que estandarizar el ácido gingólico, y eso es un extracto bien estandarizado. Si se cumple con ello, tenemos, como usted lo dice, calidad. Pero si vamos a un centro naturista y compramos capsulitas, pero vuelvo al tema de la cúrcuma, porque le preguntaba yo a usted ¿qué resultado ha obtenido? Usted me dice, no, pues a mí me ha ido bien con la cúrcuma, ¿no? Claro, no, la cúrcuma que usted prescribe está al 95% de curcuminoides. En este caso está activada con gingeroles, la que recibe usted, ¿no? O a veces se activa con piperina. Sin estos componentes no estamos teniendo cúrcuma de buena calidad. Pero también con la cúrcuma, de lo que usted nos mencionaba, existen productos, como bien lo señala, pero lo vamos a ampliar un poco, existen productos que en la etiqueta dice que contiene cúrcuma, jengibre, ortiga, cola de caballo, y cuando se lo dan al paciente, ¿qué contiene? Los que quitan el dolor así. Puros esteroides. Puros esteroides. Sí, puro medicamento como dexametasona, por ejemplo. Y eso es un engaño directamente. Y el paciente luego... A mí cuando un paciente viene y me dice, no, yo me tomé unas cápsulas naturistas bien buenas, me quitaron el dolor, yo digo, no es posible. En el momento se lo quitan. No es posible. O sea, solamente hay 3 o 4 plantas en el mundo, en todo el mundo, que son capaces de quitarle el dolor al momento.
Al momento porque tienen tienen componentes opioides, por ejemplo, como la morfina, ¿no? O la mitragina especiosa. Pero la cúrcuma no, pero sí es un antiinflamatorio analgésico de uso prolongado. Entonces, vuelvo al tema de la cúrcuma, porque creo que me andaba yo perdiendo. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, la cúrcuma, porque yo le decía de los médicos que luego están en contra, ¿no? La cúrcuma, constantemente a mí me escriben y me dicen, cuando yo digo, la cúrcuma es un buen antiinflamatorio en redes sociales y todo esto, y vienen y me dicen, sí, pero el doctor fulano dice de que la cúrcuma es tóxica o es hepatotóxica, o el otro doctor dice que la cúrcuma hace daño, o luego el otro dice que la cúrcuma no sirve para nada. Entonces estamos, y siempre ha sido así, cada maestro tiene su librito, ¿no? Pero ahora, como ese librito ya lo llevamos al público a través de redes sociales, pues la gente tiene acceso a todo, a toda esa información, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, yo he salido con cierta frecuencia y digo, para mis pacientes diabéticos, Betabel. ¿Ha probado Betabel en diabéticos? Sí. Sí lo ha probado. Sí. Ah, bueno, y tenemos evidencia bajas, clínica. Y cómo mejora la microcirculación. ¿Verdad? Ellos. La curación de heridas, la sanación de las heridas también se acelera. Pero en el paradigma de la medicina, la Betabel sería así como que no se la vamos a dar. La remolacha. La remolacha le dicen en Guatemala. Ah, bueno. Bueno, entonces, y yo constantemente estoy diciendo fruta, ¿no? Pero no es comer mucha fruta, lo que yo digo, es fruta. Mango, por ejemplo. Mango para pacientes diabéticos, yo digo, sí se puede. Bajo ciertas condiciones, pero sí se puede. Pero eso lo digo yo. Yo salgo en público y digo, si usted está diabético, usted puede consumir esto y esto, ok. Y luego viene otro, con mucho respeto, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, no estoy haciendo la comparación. Y le dice, la fruta es una mierda. es dramático, pero la fruta es una mierda y no coma fruta. Y entonces el paciente, que no entiende, por eso es paciente, porque el paciente no entiende temas médicos, le es difícil, entonces el paciente se queda en medio, así, como que si fuera un metal entre muchos magnetos, ¿verdad? Se queda en medio, el paciente no sabe ni para dónde moverse, porque, por ejemplo, también el maíz, ya ve que el maíz, pues ha sido alimento desde tiempos prehispánicos, el maíz se domesticó en Mesoamérica, y de repente también el maíz ha sido muy estigmatizado por estos mismos gurús, que le llaman que es una mierda, que no sé qué, y que bueno, y las personas dicen, ¿cómo no como maíz? Y yo siempre les digo, vayámonos al sentido común. Vayámonos al sentido común. Nuestras personas antiguas, nuestros antecesores, pues ellos comían tortilla, ellos tomaban café, comían frijoles. ¿Cuál era la diferencia? Porque sí tenían mejor salud. ¿Cuál era la diferencia? Que ellos no consumían productos ultra procesados. Yo creo que ahí es donde ya todos tendríamos en cualquier momento como que hacer un consenso y decir, sí, pero lo ultra procesado, ultra refinado, lo que pasa por una empresa y por otra y es un alimento, eso, ahí lo vamos limitando. Así es. Sí. Fíjese que pacientes que llegan conmigo a veces me dicen, mire, fíjese que yo ya he estado haciendo una dieta, yo ya no estoy tomando azúcar, ya no estoy comiendo pan, me quité el café, me dice hasta como para que lo felicite, ¿verdad? Entonces también tenemos algunos alimentos que también los hemos estigmatizados, como el café. El café. Entonces le digo yo, usted puede tomar su café, 2, 3 tazas de café, pero el problema ¿cuál es? Cuando le agrega una cantidad alta de azúcar. Cuando le agrega azúcar, ahí donde ya las propiedades que tiene de antioxidantes, las propiedades que tiene cardiovasculares, las propiedades que tienen hasta hipoglicemiantes por el ácido clorogénico, por ejemplo, ya no las tenemos porque le agregamos ya el azúcar, ¿verdad? Entonces es algo que también, ¿verdad? Es parte de la educación que le damos al paciente, pues, ¿verdad? ¿Y qué tal está el café, doctor? Es buenísimo. ¿Ya lo probó? Sí. Gracias. El café, entonces usted no le prohíbe café a sus pacientes. Para nada, yo le digo, no, usted tómelo porque ese es un protector que va a tener usted. Solo algunos casos así excepcionales es que uno lo limita, ¿verdad? Algunas arritmias que son muy severas, por ejemplo. Pero el paciente dice, no, lo que pasa es que el café, me dijo el doctor que me producía gastritis. Ajá. Pero el café de mala calidad, regresamos a la calidad, ¿verdad? Ajá. Usted sí puede conseguir un café que sea un café en grano, si es mejor, o recién tostado, recién molido, y tratar de evitar el uso del ultraprocesado en café. ¿Cuál sería? El instantáneo, ¿verdad? Uh-huh. Es el que hay que tratar de evitar. Y de hecho
nos va bien con los pacientes porque digamos, es que yo no como nada, yo no sé, a veces el paciente entra como en una desesperación porque ya le quitaron casi todo lo que le gustaba consumir, ¿verdad? Entonces le digo yo, no, tome café de nuevo, tome café, no va a pasar nada, hago la educación, cómo es que lo debe consumir, qué cantidades, de preferencia en las mañanas por la cafeína, ya, tal vez ya tarde, noche, el paciente es que me dice, ¿el café es malo? No, ¿para quién? Para usted. ¿Cómo es usted? Y me explica. Porque hay pacientes que son metabolizadores rápidos, que metabolizan rápido el café. Hay otros que ya han perdido la sensibilidad del café. Una persona que tiene 40 años tomando café no tiene la sensibilidad de una persona que recién acaba de comenzar a tomar, por ejemplo. Entonces, tenemos más beneficios consumir café que el dejar de tomarlo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y es que el café está en su cultura, ¿verdad, doctor? Sí, muy arraigado. Usted viene de donde se da realmente el café, ¿verdad? Sí. ¿Desde niño está relacionado con el café? Sí, siempre me ha gustado, pero ahora estando, digamos, en zonas, estuve en un trabajo donde estaba muy relacionado con personas que trabajaban, productores de café. Trabajó con una productora de café. Ajá, en zonas cafetaleras, ¿verdad? Donde iba siempre a brindar atención de salud en estas zonas, ¿verdad? También. Entonces me daba cuenta que el paciente, si tomaba buen café, lo tomaba bien, no pasaba nada, ¿verdad? No. Porque recuerdo que en una ocasión, ahí en Guatemala, usted me dio algunos datos, me enseñó cómo identificar un buen café, el sabor del café, las trazas del café y todo. ¿Alguna vez cortó café? Sí, también. ¿En El Salvador o en Guatemala? También en Guatemala. En Guatemala. ¿Y en El Salvador nunca? Sí. No, allá en El Salvador no. Porque El Salvador es productor de café también. También de buena calidad. Los dos países también producen muy buen café, ¿verdad? ¿De dónde es meramente originario usted? Yo soy originario de Usulután. Usulután, que es el oriente del país, de El Salvador, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hubo una guerra hace mucho tiempo muy terrible, ¿verdad? Sí. ¿Le tocó parte de eso? Sí, también. ¿Parte o bastante parte? Nos tocó bastante la parte de la guerra civil que hubo allá, ¿verdad? Lastimosamente hubo muchas muertes. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años tenía usted, doctor? Estaba pequeño, tenía unos 10 años, 9 años por ahí, ¿verdad? La parte más difícil. ¿La década de qué? ¿De los 70s, 80s? Los 80, ¿verdad? Fue más complicada, ¿verdad? Ahí. Muertos y todo. Sí, parte de la historia que vivió, ¿verdad? ¿Y cómo logra usted, doctor, estudiar de verdad? Porque estudiar es una misión con la que de repente comenzamos en nuestra vida. Es una misión difícil al principio de nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo logra usted estudiar en medio de todo eso? Pues con muchas dificultades, porque por la misma guerra también el estudiante era estigmatizado, ¿verdad? De que el estudiante universitario también fueron épocas muy difíciles estando joven, ¿verdad? O sea que decían universitario y decían rojillo. Sí. Más si estaba en una universidad pública, ¿verdad? Donde estaba estudiando yo, entonces también había mucha estigmatización de esa parte, pero son parte de la historia, ¿verdad? De un país que pues ya pasó esa historia, ¿verdad? Pero que deja pues ciertas marcas ahí, ¿verdad? Generaciones completas, ¿verdad? En generaciones, pues, ¿verdad? Y algo que nos tiene que quedar como una lección de no regresar más allá a esas confrontaciones, ¿verdad? En la guerra no hay ganadores, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Durante muchos años le he comentado de que yo estudié también en El Salvador un tiempo. Sí, tengo también raíces por ahí. Y entonces, durante el tiempo, a mí me tocó un poquitito el final de la guerra y la posguerra, los tiempos. ¿Se acuerda usted como por la década a principios de los 90, ¿no? Sí. Ya fue el tiempo de la posguerra y a finales de los 80, final de la guerra. A mí me tocó del 87, más o menos. Pero es que donde yo estudiaba era en el occidente. Y se acuerda usted que decían de que en el oriente era donde estaba... Sí. Por allá por sus terrenos, no por su tierra, ¿no? Y sí, yo recuerdo que sí fue bastante difícil, pero no me imagino el tiempo más álgido de la guerra. Y al final con todo eso, con toda esa violencia y con todas esas dificultades, estudiar, salir adelante, una carrera con medicina que no es nada fácil. Y los años que ha trascendido usted ejerciendo en un país, en otro, ¿no le gustaría un día ejercer en México?
Sí, ¿De verdad? Sería bonito. Sí, yo le considero a usted un buen médico, se lo digo como amigo también. Muchas gracias. Le considero a usted un buen médico porque le he visto ahí en su clínica como la gente se da uno cuenta de verdad, no con verlo a usted, o sea, independientemente de su desempeño, su profesionalismo, sino que se da uno cuenta con ver a los pacientes. O sea, como el paciente ve a su médico, entonces uno cuenta que ese médico tiene una conexión con su paciente. Y yo considero eso bastante, pero bastante importante. Y cuénteme, doctor, ¿y qué plantas medicinales encontramos en Guatemala? ¿Sale usted al campo, ahora ve, analiza algunas de ellas? Casi no salgo mucho, ¿verdad? Porque paso la mayor parte del tiempo teniendo pacientes en la clínica. Es poco lo que salgo ahora. Antes salía más, ¿verdad? Pero sí tenemos, hay una, como le decía, una gran tradición de uso de plantas en Guatemala. De hecho, en las normas del Ministerio de Salud de Atención Primaria, hay incluidas ahí en el manual, creo que 22 plantas de uso, ¿verdad? Que están normadas para que los profesionales de salud, médicos, enfermeros lo puedan utilizar, ¿verdad? Entonces están ahí en el manual de normas de atención, aparece, ¿verdad? ¿Esto en el manual de medicina? Sí. ¿Se acuerda de algunas plantas de esas? Todos los centros de salud tienen, pues, como es algo que es como sus manual de, como una normativa de uso, ¿verdad? Aparecen enfermedades, medicamentos y aparecen las plantas. Aparece la manzanilla, ¿verdad? El jengibre también aparece como... ¿Hay jengibre en Guatemala sembrado? Hay jengibre, sí. ¿Producen jengibre? Sí, también se produce jengibre, ¿verdad? Hay una cantidad de... ¿Cardamomo? Jengibre. Cardamomo también es otro que también se utiliza. Se produce, es de los mayores productores de cardamomo. ¿Verdad que sí? A nivel mundial. El cardamomo es pariente del jengibre. Es pariente. Son de las gingiberáceas. Y contienen ahí compuestos que comparten. Sí, excelente carminativo el cardamomo. Muy bueno. ¿Ha utilizado la jamaica, la flor de Jamaica? Sí. Así que son los cádices realmente, Sí. pero la flor, porque también en Guatemala se produce jamaica, ¿verdad? También produce buena cantidad de jamaica, se produce allá. Es muy bueno para todos los procesos que se llevan coadyuvantes con hipertensión arterial, ¿verdad? Para problemas de hiperlipidemias también nos ayuda mucho, ¿verdad? Sí, aparte de... entonces la educación va como decir, está bien que prepare su refresco de Jamaica, pero vamos a hacer una infusión mejor, no ponerlo a hervir, sino que solo ponerlo en agua caliente para infusionar, ¿verdad? Para poder tratar de mantener la mayor componentes, ¿verdad? Que algunos que son volátiles, ¿verdad? Que se nos pueden ir. Y sí, también, y al paciente le gusta porque estamos hablando como de sus raíces, ¿verdad? De lo que está acostumbrado. Y si se lo dice el médico que está con un tratamiento alópata, digámoslo así, y coadyuvando con fitoterapia, es algo que le funciona bastante bien. El paciente se siente satisfecho, sí, ¿verdad? Sí, no hay como un médico de formación académica que puede tanto prescribir un medicamento como prescribir un fármaco fitoterapéutico en beneficio, obviamente, de su paciente. Así es. Sí. Yo he estado utilizando la jamaica durante muchos años en pacientes hipertensos. Yo preparo un extracto de jamaica, un extracto estandarizado, y este extracto lo utilizo, pero le voy a transferir una experiencia, no sé si ya lo utilizó usted así, pero cuando ya han pasado 2 meses, por ejemplo, tenemos que comenzar a disminuir el medicamento, ya sea el inhibidor de la enzima o el betabloqueador. Tenemos que comenzar a disminuirlo porque el paciente comienza a bajar sus niveles. Hay pacientes que se les retira completamente. Sí, también, lo ha logrado usted retirar, con Jamaica y Crataegus, por ejemplo. Sí, Crataegus, Oxyacanta, el espino blanco. Pero el paciente, digamos, cuando se le da los extractos, dice, ay, mejor hago mi té de Jamaica. Entonces ahí es donde se le explica que la preparación de los extractos tiene componentes que no los logramos tener en una infusión, ¿verdad? De hecho, eso es un tema que, que si lo profundizamos, olvídese. Sí. Pero sí, y es válido. Por ejemplo, ya ve que hemos hablado, recientemente tuvimos una clase de hoja de mango, y la hoja de mango pues tiene propiedades hipoglucemiantes, antihipertensivas, actualmente anticancerígenas también, pero pues hay personas que dicen, ¿y si me
y si voy, corto la hoja, me tomo el té, pues está bien, pero no se obtiene el mismo resultado porque a través de un método de extracción nosotros logramos arrastrar compuestos o componentes químicos, porque son realmente compuestos químicos, de la hoja, que el agua, de entrada tenemos compuestos ahí que son lipidofílicos. El agua no los va a poder arrancar. No los va a extraer. No los va a extraer. Entonces ahí es donde necesitamos la intervención de la parte científica de la fitoterapia, incluso la parte científica en la bioquímica de los medicamentos, ¿no? Y esto es un tema bastante amplio que ahora usted domina bastante bien. Sí, sí, gracias a usted. Es un proceso que uno logra entender el por qué funcionan, ¿verdad? Y es por la forma de extracción, la preparación que lleva esto, ¿verdad? No es algo sencillo, que solo le ponemos agua y fuego y ahí ya estuvo, ¿verdad? Sino incluso a veces hasta temas de presión, ¿verdad? Que se le pone para poder extraer solventes y todo eso es, de verdad que es otro mundo de la preparación, ¿verdad? De los extractos y que nos hace que nosotros como profesionales, como médicos, tengamos el acceso de esta calidad de productos para podérselo ofrecer a los pacientes. Pues, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene ya estudiando fitoterapia, doctor? Fitoterapia como ciencia. Sí, desde el 2018. Desde 2018. No es mucho tiempo, pero pues siento que... No, pero ya son 6 años. Sí, 6 años estudiando fitoterapia. Actualmente ya usted revisa también ensayos clínicos de plantas medicinales, por ejemplo. Sí, sí. Dentro de la formación que también recibimos, creo que parte de uno de los pilares es como basarnos en la evidencia científica que tiene, ¿verdad? No solo decir esta planta es buena, sino que buscar la evidencia de eso. El respaldo. El respaldo, porque, por ejemplo, tenemos drogas como la alcachofa, por ejemplo, que puede ser a una dosis, la podemos utilizar para suprimir el apetito, ¿verdad? Para adelgazar, pero a una dosis un poco más alta nos puede hacer el efecto contrario, ¿verdad? Entonces, también son dosis dependientes, pues como dijimos al inicio, ¿verdad? Y tenemos que aprender a conocerla. Y eso es la revisión de estudios, es seguir estudiando más a profundidad. Y entre más estudia uno, más se considera más ignorante. Más ignorantes somos. Sí, porque ya vamos viendo que nada más hemos aprendido la punta del iceberg, sí, cuando vemos la profundidad del tema. Y de sus drogas vegetales, doctor, en este momento favoritas, así, las de primera línea, que usted dice, estas son las que me gustan más. Por el tipo de patologías que yo veo, la cúrcuma es una de ellas, el jengibre también es otra que utilizo muy, muy frecuentemente. Para trastornos gastrointestinales, a mis pacientes les va muy bien los del cuachalalate, por ejemplo, extractos de cuachalalate o en corte té, ¿verdad? En infusión, les va bastante bien y ven resultados también en corto plazo, ¿verdad? Que es lo que está buscando. Y también, ¿por qué lo utilizo? Aprovechando de hablar del cuachalalate, porque logramos también quitar este abuso de los medicamentos de antiácidos que sabemos que los debemos de ocupar por corto tiempo, pero por los síntomas que tienen los pacientes. A veces yo he tenido pacientes que han estado 2 años, 3 años consumiendo inhibidores de la bomba de protones y que no es correcto, pues, ¿verdad? No es así, se altera toda la digestión del paciente y en corto tiempo lo podemos solucionar, ¿verdad? Hay medicamentos como esos, por ejemplo, que uno no lo hace de manera escalonada, los puede retirar, pero con un profesional de salud no lo haga usted solo. Entonces, que no tiene uno ningún problema por retirarlo y poner el medicamento. O sea, esos se retiran de inmediato casi. De inmediato, ¿verdad? No estamos como otros medicamentos. También, por ejemplo, uno en tema cardiovascular, que es más delicado, pues, ¿verdad? Suficiencias cardíacas, el espino blanco va muy bien. La ha ido muy bien. Muy bien, coadyuvando al inicio, pues, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues, pero en general todo lo que es gastrointestinal nos va muy bien con la fitoterapia, bastante bien, de verdad. Se ven los resultados muy rápido. ¿Sí se acuerda usted allá por la década de los 90 cuando Omeprazol, se acuerda que Omeprazol tenía patente? Ahorita desde hace muchos años no tiene patente, pero antes tenía patente y nada más se prescribía una sola marca, pero la recomendación que decía explícitamente tanto la publicidad, el laboratorio como la marca, decía que se utilizaba solamente por 14 días. Los inhibidores
de la bomba de protones por 14 días. Y de ahí parece que todo el mundo ignoró esta advertencia. Yo he recibido pacientes con 8 o 10 años utilizando omeprazol. 8 o 10 años utilizando omeprazol. Y entonces en estos pacientes, como usted bien dice, sí podemos casi de inmediato suprimir el medicamento. Mandamos un extracto de cuachalate que tiene una doble vía de inhibición de la acidez y cicatrización, antiinflamatorio, antibacterial. Mandamos cuachalate y sí, también fíjese que también aquí hemos tenido pues bastante resultados. Yo le tengo muchísima confianza, se le puede decir. Claro, la confianza se basa en que lo hemos estudiado, hemos tenido la experiencia con él. Yo tengo muchísima confianza a esa droga vegetal, cuachalate. La cúrcuma, como usted dice, también aquí la utilizamos bastante. ¿Qué tal ha estado utilizando usted la mitragina especiosa? También la he estado utilizando la mitragina en procesos así dolorosos crónicos, dolores crónicos que el paciente ha estado ya con medicamentos incluso que son que tienen dependencia para el paciente, ¿verdad? Es una muy buena opción, ¿verdad? Y que nos permite ir haciendo que el paciente pues vaya dejando los medicamentos químicos que son los que le producen esa dependencia. Y a veces no le ayuda casi nada con el dolor, pues el medicamento, ¿verdad? Es complicado el dolor. Es complicado. Creo que una de las cosas más difíciles es quitar el dolor de un paciente, ¿verdad? Que sí? Pero con eso hay pacientes que nos va bastante bien con la mitragina especiosa, ¿verdad? Que se suele utilizar sobre todo en patologías dolorosas, articulares, por ejemplo, nos va bastante bien eso. He tenido muy buena experiencia, sí, estoy contento. Y es que fíjense que yo siempre digo de que el dolor es un síntoma que de verdad, yo le digo a mis pacientes, nos pone contra la pared, nos confronta con nosotros mismos, incluso el dolor, no hablo como paciente doliente, hablo como tratante. El dolor nos hace incluso a veces hasta cuestionarnos la propia existencia. O sea, cuando el dolor es agudo, hablemos de una escala VAS, por ejemplo, del 1 al 100, de un dolor del 98, 97, es un dolor que realmente el paciente lo pone y tratar el dolor es un tema complicado. Y a mí me suena bastante cuando veo, por ejemplo, en redes sociales, pues a los charlatanazos que no saben, pero sí saben hablar, de hablar del dolor, de cómo tratar el dolor con plantas, y eso no es fácil. Te aseguro que no es fácil. No es cualquier plantita, no es tecito de manzanilla, ni tecito aquí el que va a quitar el dolor. El dolor es una complicación que debemos de tratar desde otra perspectiva. Y la mitragina especiosa tiene, si se acuerda de la mitragina especiosa, ¿dónde actúa? Sí, en el sistema CAPA, ¿verdad? En el sistema CAPA, en el sistema MI. En el sistema miopioide, donde ahí tiene esta actividad y es la actividad analgésica propiamente. A veces a un paciente en 5 minutos, dependiendo de las características del dolor, pero a veces en 5 minutos lo tenemos ya sin dolor, con una buena preparación, de mitragina especiosa. ¿Cómo le afecta la calidad de vida al paciente con dolor? Porque no puede ni dormir, no puede ni trabajar, o sea, se altera, todos los ámbitos de la vida son alterados con un paciente con dolor, ¿verdad? Pero hablemos un poquitito, a ver si coincidimos, porque a ver en qué coincidimos y en qué no, ¿verdad? Pero el tema del dolor y enfermedad, por ejemplo, articular, ¿no? Yo siempre platico bastante con mis pacientes, por eso, pues a mí, ellos, siendo honesto, mis pacientes me pagan lo suficiente para que yo los escuche lo suficiente y muy bien. Y para mí es importante escuchar al paciente y dialogar con él y hablar. Y entonces, una de las cosas que siempre a mi paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide, en caso de mujeres en especial, porque sabemos que la prevalencia es 4 veces mayor en la mujer. Entonces, pacientes con artritis reumatoide, de repente, yo me pongo a analizar el ámbito familiar. Y siempre les digo, ¿cómo está con los hijos? ¿Cómo está con el esposo? ¿Qué tanto la familia está entendiendo la enfermedad? ¿Qué tanto están siendo empáticos con la enfermedad? Y a veces me he encontrado con casos donde, por ejemplo, el esposo es 0% empático. O sea, así como que... Recientemente me encontré con un caso, que obviamente yo no puedo decir nombres, eso no lo podemos decir, pero sí podemos manifestar el caso. Recientemente me encontré con un caso de una paciente a la cual el esposo, o sea, con artritis reumatoide, ya con deformación articular, y el esposo prácticamente le truena los dedos. O sea, levántate, hazme de comer, plánchame, y, o sea, en esa forma triste de actuar, ¿no?
y así el paciente pues está doblemente impactado. El tema de la parte psicoactiva de la enfermedad, ¿no? ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo evalúa? ¿O qué opinión tiene al respecto de cómo le afecta al paciente? En general, en paciente enfermo, ¿no? Pero enfermedad articular, ¿cómo le afecta al paciente el entorno? Sí, es realmente bien difícil, complicado tratar a un paciente que está en un entorno negativo, un entorno donde no es él o ella misma, ¿verdad? Donde está como con mucha presión, a veces la pareja, a veces hijos. No es un ambiente que favorece el proceso de esta enfermedad, y lo que hace es que lo agudiza, que hace que se vuelva como más sensible al dolor, a la inflamación, ¿verdad? De por sí ya es una enfermedad dura, ¿verdad? Y si tiene un entorno que no es favorable, hace que su proceso de recuperación sea mucho más lento, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hacer en esos casos, doctor? Es muy difícil, ¿verdad? Porque se necesita ahí la intervención interdisciplinaria, ¿verdad? Es, tener otros profesionales que también apoyen, ¿verdad? De la parte de la psicología, por ejemplo, ¿verdad? La parte de la fisioterapia también que nos ayudan, ¿verdad? Y nosotros desde la parte de por ejemplo, el traumatólogo, con los medicamentos que a veces se necesitan utilizar. Es necesario utilizarlo, ¿verdad? No podemos decir, no, le vamos a dar un tecito y se le va a quitar el dolor. No es así nada más, ¿verdad? No es así de sencillo, ¿verdad? Y nosotros también coadyuvando con fitoterapia logramos hacer que eso cambie, pero es difícil porque es un ambiente que se sale de nuestro control, pues incluso el control del paciente, ¿verdad? Eso es muy difícil de verdad tratar, pero pues logrando hacer conciencia primero en la paciente, que la mayoría, como usted bien lo menciona, son mujeres, de ponerle atención a su entorno, que sea un entorno que sea favorecedor, ¿verdad? Que ayude, que el proceso de esta enfermedad en esta paciente pues no sea tan doloroso, tan inflamatorio, ¿verdad? Pero sí es muy complejo, y lo mejor es que nos auxiliemos también de otros profesionales que nos pueden apoyar muy bien, ¿verdad? En procesos incluso hay hasta maltrato intrafamiliar, ¿verdad? Violencia, y una serie de factores que, como usted bien sabe, salen del control, pues, de uno. Y ni modo de decirle al paciente deje a su marido, ¿verdad? Sí. Porque aparte no lo va a dejar. Sí, así es. Sí, es bastante complejo, doctor. Y qué bueno, de verdad, que se ha dado el espacio para visitarnos. Me trajo cafecito de Guatemala. ¿Ese café de dónde viene? Ese viene de varias regiones. Creo que viene de Huehuetenango, viene de Atitlán, creo que hay de San Marcos y de Nuevo Oriente. ¿Hay buen café en Guatemala? Sí, en general sí, ¿verdad? Es un sí, país yo he ido a la Antigua. Usted sabe, cuando lo fui a visitar a usted también fui a la Antigua. Sí. Y probé algunos cafés por allá muy deliciosos. Pero también, de verdad, que he estado en El Salvador recientemente, en la vida adulta he ido a El Salvador. Y, por ejemplo, hay un lugar que se llama La Majada, no sé si lo ubica. Ajá. La Majada, por los Naranjos. Sí, por los Naranjos. Camino a Huayuga, creo que está. Sí. Y por ahí hay un museo que se llama Museo del Café. No es muy grande, pero no es comercial. O sea, es realmente una exhibición de diferentes tipos de cafés, y le dan así pruebas, y café de altura, de diferentes alturas también. Y la verdad de que café exquisito, de verdad. No quiero hablar mal de ningún tipo de café, porque todo el mundo cree que tiene. Aquí en México tenemos un café magnífico, en Veracruz, tenemos en Chiapas, tenemos también en Nayarit, si no mal recuerdo. Entonces hay muy buen café en México, pero de repente andar probando así uno y otro, ya no sé, pero creo que en El Salvador he probado muy buen café, y también el de ahí de la Antigua de Guatemala, muy muy bueno, así como en Orizaba, Veracruz, aquí en Orizaba, el café. También es amante del café, ¿verdad? Sí, también. ¿Cuántos cafés se toma al día usted? 3, 4, 5 tazas. ¿Y el máximo que se lleva a tomar un día así de locura? Unas 6 tazas también. Yo creo que una vez me tomé como 14 tazas. Es que fíjese que me encontré en una tertulia con un monje tibetano que era muy cercano del Dalai Lama, y comenzamos a platicar como, no sé, 8 de la noche, y se puso muy interesante la plática. Y entonces, entre café y café, la verdad es que cuando ya llegó la cuenta, porque era café por café, cuando llegó la cuenta eran 17 cafés los que me habían servido, ¿no? Y como usted dice,
Hay personas que sí vamos generando tolerancia a la cafeína, ¿no? Es natural. La cafeína pues es un alcaloide. Pertenece al grupo de las metilxantinas, igual que la teobromina, igual que la catequina. La cafeína pues también tiene actividad en el sistema nervioso central, pero pues también tiene cierta resistencia, o sea que va disminuyendo su actividad conforme se incrementa el uso. Personas que consumen café de forma habitual ya no les afecta tanto en la calidad del sueño, pero también por otro lado ya no tienen el mismo empuje, el levantón, la actividad ergogénica que se tiene cuando se consumen dosis medianas a pequeñas de café. O sea, tampoco ya no nos levanta mucho. Ya no pues, la tolerancia. Ya no aguantamos más, pero ya no nos levanta bastante el café. Sin embargo, sí, el café pues se ha estudiado y sí mejora las funciones cognitivas, funciones del cerebro, es neuroprotector, la memoria y otras actividades que tiene que serían bastante benéficas, preventivo, antioxidante, sí. Y bueno, en general, eso es el café. Yo creo, doctor, a reserva de lo que usted opine, yo creo que casi estamos llegando al final de nuestra conversación, la cual creo que ha sido una muy buena conversación, muy relajada, muy tranquila. Usted durante mucho tiempo, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque no quiero así como decirlo de manera pretenciosa, usted ha sido mi alumno durante muchos años, y ahora prácticamente ya es casi usted un maestro. De verdad se lo digo, ¿no? Ya ha cursado todo el diplomado de fitoterapia. Lo que usted tiene equivale a un posgrado en fitoterapia. Y aparte, pues ha venido investigando. Ahora tenemos en puerta el tema de la Sociedad Latinoamericana de Fitoterapia, de la cual no le había avisado, pero le aviso aquí en vivo, de que usted va a dirigir el comité científico. Oh. Así que está notificado. Está bien. No se lo había dicho, no. Pero sí venimos, vamos a tener un comité científico dentro de la Sociedad Latinoamericana de Fitoterapia, la cual ya sabe que presido, y pues queremos que usted nos honre por el nivel de conocimiento que usted tiene también, que nos honre en ayudarnos con la dirección del Comité Científico de la Asociación de Fitoterapia. Está bien. Este es otro proyecto en el cual estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, y usted ya lo hemos platicado, el tema de la asociación, la Sociedad Latinoamericana, tenemos la misión de divulgar, educar. Creo que en eso coincidimos, que tenemos que divulgar y educar, y espero que pronto estemos haciendo nuestro primer congreso de fitoterapia aquí en México a nivel Latinoamérica, aunque van a venir personas de España, de Alemania, pero le vamos a dar bastante prioridad a los latinoamericanos. Vamos a hacer exposiciones, vamos a publicar ensayos, bueno, vamos a hacer una gran labor, y pues yo espero que, primero, que acepte, y segundo, que estemos colaborando con eso. Yo le agradezco, de verdad, humildemente, le agradezco que ha sido usted un buen alumno durante todo este tiempo. Ahora en esta nueva etapa que usted emprende, que te repito, ya está totalmente certificado, en esta nueva etapa yo le deseo bastante suerte, siempre el buen manejo con sus pacientes, que todo este aprendizaje sea útil en favor de los pacientes y de la humanidad en general. Pronto voy a comenzar un nuevo diplomado. Estamos comenzando el módulo 1.5. Usted se conoce estos módulos, pero muy bien, los cursó varias veces, ¿no? ¿Se acuerda de qué planta vimos en el módulo 1? Todos los básicos, ¿verdad? Manzanilla, se vio jengibre también, en el módulo 1. Bien, guarumo se vio también. Guarumbo lo vimos, ¿verdad? En el módulo 1. Bueno, son como los básicos, ¿verdad? Que el ajo, la cebolla, cola de caballo. Cola de caballo. ¿Se acuerda del Vitex agnus castus? El Vitex también, ese es otro de los que ocupó mucho, el Vitex. Lo ocupa bastante. Problemas en mujeres, ¿verdad? Quistes, ovario y todo eso, es muy buena también. Prácticamente se comenzó a formar con el módulo 1. Sí. ¿Y el módulo 2? También, eso es otro que ya va avanzando ya el nivel ya de profundidad, ya utilizando ya drogas vegetales ya más potentes, ¿verdad? Y son de uso más restringido, y que también hay que tener sus conocimientos por las interacciones que pueden tener, ¿verdad? Con otros medicamentos. ¿Y en los cursos de fitoterapia usted ha interactuado, me refiero, con sus compañeros?
hay muchas veces me preguntan los seguidores si ellos pueden entrar, qué nivel deben de tener para entrar al curso, para pertenecer al curso. ¿Qué les diría a usted? Dice que una de las características que tiene este curso que usted imparte, estos módulos, es que son bien flexibles. El perfil de los alumnos de ingreso que tienen van desde terapeutas, médicos, hay colegas que han estado formándose, personal de enfermería, de fisioterapia, también personal que ha estado trabajando más en el tema de herbolaria, de manera empírica, y que con esto como que toman toda la parte teórica, que es bien importante tenerlo, así como amas de casa, personas que están interesadas en el tema de salud para su familia, para sus vecinos, y que les gusta el tema. Y es muy diverso, es muy heterogéneo, no es solo para el personal de salud, ¿verdad? Y usted trata como de abarcar para diferentes tipos de ámbitos, ¿verdad? Y esa parte es muy flexible. Eso es algo que hablábamos con algunos compañeros, ¿verdad? De que sí, al inicio, pues como todo lo nuevo cuesta al inicio, ¿verdad? Pero luego ya se va como encarrilando, ya tomando los conocimientos y poco a poco ya agarrando la práctica. También tiene varios temas que son prácticos, de enfermedades, ¿verdad? No solo hablar de drogas vegetales, sino que ya muy prácticos para poderlos implementar, ¿verdad? Eso es bueno, y aprovecha para hacer la invitación, ¿verdad? Si usted es terapeuta, tiene de toda Latinoamérica alumnos, de Sudamérica y también de Europa, sí. ¿Verdad? También hay algunos de España que le cuesta por el horario, pero se conectan y están bien. Alemania también creo que sí. También tiene. Y aprovecho para poder decirles, si usted está interesado en aprender más sobre plantas medicinales, sobre la fitoterapia, que esta es una buena oportunidad. Es un maestro que no se guarda, no tiene secretos como en otros, ¿verdad? Que no le quiere contar esto, sino que le deja todo, le abre la puerta para que usted se pueda seguir formando, porque él solo nos da como el camino para poder seguir, ¿verdad? Y de ahí cada quien es responsable de su propia formación, ¿verdad? Entonces aproveche que va a comenzar el curso. Se abre, creo que a los 6 meses, ¿verdad? No se abre otro, no sé si aquí hasta el año se va a abrir. Hasta el otro año se va a abrir. Hasta el próximo año. Ahorita está abierto y ya vamos a comenzar en una semana y media. Una semana. Entonces sí. Todavía está a tiempo de poderse inscribir, pues, ¿verdad? Y de verdad, así como le digo, yo al inicio cuando comencé me sentía muy ignorante de este tema y ¿qué era lo que hacía con mis pacientes? Mejor le decía que no tomara nada de eso. Eso no le va a ayudar en nada, no sirve de nada. Pero ya cuando va haciendo uno conciencia y el conocimiento de las plantas, entonces ya las puede utilizar de una mejor manera. Entonces lo invito que si tiene esa cosquillita, que se inscriba y va a ver que no se va a arrepentir de todo lo que va a aprender. Muchas gracias, doctor, primero por sus comentarios, por tanto tiempo que ha estado aplicado a este tema y por todo lo que viene. Yo considero que el futuro siempre es bastante promisorio, porque cuanto más conocimiento vamos teniendo en la vida, vamos también teniendo más oportunidades en muchos sentidos. Ayudar a la gente es una gran oportunidad, recuperar la salud de las personas es una bella oportunidad, poder educar a las personas es una oportunidad magnífica, y yo creo que en eso vamos teniendo éxito, porque pues siempre he pensado, doctor, que el éxito no es así como que ganarse los millones, ni andar aparentando. El éxito, realmente el verdadero éxito es, en nuestro caso, ir recuperando la salud. O sea, qué bien nos sentimos cuando viene alguien muy dañado de su salud y a la semana, a las 2 semanas, depende de su nivel de daño, ya viene el paciente y dice, ya me siento mejor, ya estoy mucho. Y entonces nosotros nos sentimos exitosos. Sí. Exitosos. Totalmente. O sea, sí, y eso en este ámbito al menos lo consideramos un gran éxito. Y bueno, yo creo que vienen muchos éxitos también. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias. He disfrutado de esta plática. Está bien. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.